¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el pastor Jonathan Mesa. Soy pastor de la congregación Redimidos en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. Me da mucho gusto saludarles, declarar la bendición de Dios manifiesta para sus vidas. Gracias por estarnos viendo en este programa en Canal 12 Televisa Hermosillo, pero también gracias a las personas que nos miran por nuestro portal www.redimidoshermosillo.com. Se los recomiendo, consulte nuestro portal porque ahí tenemos muchas enseñanzas en DVD, en audio, para que usted pueda aprender mucho más de la palabra de Dios. Hoy martes nos toca el tema de la bondad de Dios. Te hemos estado enseñando 3 temas a la semana, bueno, 4 ya con el programa del domingo, pero martes, miércoles y jueves en este horario de las 10:15 de la noche, de 10:15 a 10:45 aproximadamente de la noche, estamos aprendiendo los martes de la bondad de Dios. Mañana miércoles te estaremos hablando de la muerte espiritual de Jesús, que por cierto ya viene la gran obra de teatro, no te la pierdas, te la estamos ya anunciando. La obra de teatro que seguramente usted ya fue a verla o por lo menos supo que la proyectamos en el auditorio cívico. Esta obra de teatro con más de 100 actores en escena y muchísima gente alrededor participando de los padecimientos de Cristo. Todo lo que le pasó a Cristo en la cruz y luego cuando baja a sufrir al infierno, que es una de las partes más emotivas porque casi desconocido ese tema. Por eso mucha gente va y observa y dice, pero ¿cómo? Yo no sabía eso. Efectivamente es lo que prácticamente nunca se enseñó en las congregaciones por muchas razones, ¿no? Por temores, por tabús, por temor a enseñar algo nuevo o algo que va contra la corriente, en fin. Nosotros hemos vencido todos esos obstáculos y le hemos enseñado al pueblo la verdad. Sencillamente está escrito y lo enseñamos. Entonces, los padecimientos de Cristo en la cruz, en el infierno, y resucitó Cristo al tercer día del infierno. Eso es tremendo, eso es maravilloso. Todo eso aparece en la gran obra de teatro que lleva su nombre, La muerte espiritual de Jesús. Eso va a ser en el mes de julio, 16 y 17 de julio, cae el lunes y martes, no se lo vaya a perder. Son 3 presentaciones diarias, por supuesto, totalmente gratis, como todo lo que hacemos en Redimidos. Usted puede llegar ahí al auditorio cívico desde las 4 de la tarde, el 16 de julio y también el 17 de julio, que es martes. En cualquiera de nuestras 6 presentaciones va a ser un honor poder verle llegar ahí con su apreciable familia. Pero desde ahora ya te estamos dando un adelanto los miércoles del tema de la muerte espiritual de Jesús. Hoy martes te voy a hablar de la bondad de Dios, pero luego el jueves te estaremos hablando de la fe, la importancia de la fe, crecer en fe y cómo la fe hace que usted viva con éxito en este planeta. Bien, pues hablemos de la bondad de Dios, otro poquito, vamos a añadirle más y más, por lo menos un versículo más que te aprendas el día de hoy te va a ayudar bastante. Hablemos, por ejemplo, del aguijón de Pablo. Seguramente usted que ya se congrega en algún lugar, o a lo mejor no te congregas, pero has oído esa frase de el aguijón de Pablo. Cuando una persona está enferma, se dice, no que sea bíblico, eso te lo quiero enfatizar, te lo quiero aclarar, pero se dice
que Dios le mandó ese aguijón al enfermo. Qué terrible, ¿no? O a alguien que está pasando por un problema serio. Se le dice, bueno, pues es que ese es tu aguijón. Está como lo de Job, ¿no? Que muchos creen que Dios le mandó las calamidades a Job, que es otro personaje bíblico. Aclaro esto porque hay mucha gente que a lo mejor no está relacionada con estos términos, pero yo creo que hasta el más alejado de las cosas de Dios ha oído esos dichos. Como yo siempre digo, eso de ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién no ha oído esa frase? Se congregue o no, la han oído. Y yo siempre te he dicho, y me sirve mucho de ejemplo, que esa es una de las frases que ni vienen en la Biblia. ¿Cómo la ve? Ayúdate que yo te ayudaré. Son frases que se acuñaron a través de los años y que con el tiempo se cree que son bíblicas. La otra frase, no se cae una hoja sin que el Padre lo permita, tampoco viene en la Biblia. Yo sé que algunos están pensando, pero ¿cómo? Si yo creía, efectivamente no viene. Luego también, el varón es el sacerdote del hogar, no viene, y eso debes de saberlo, especialmente tú como mujer, debes de saber que no viene en ninguna parte de la Biblia que el varón es el sacerdote del hogar. Todos somos sacerdotes ahora que Cristo ya murió y resucitó. Todos somos sacerdotes, así lo dice Apocalipsis 1, 5 y 6, Primera de Pedro 2, 9, Romanos 5, 17, habla de que nosotros, la iglesia, mujeres y varones, reinamos en vida, pero no que el varón es el sacerdote del hogar. Y así muchas frases que hemos venido nosotros derribando esos argumentos erróneos, pues derribándolos con la verdad, con la palabra de Dios. Bueno, pues lo mismo es con esto de las enfermedades, las ruinas financieras, todo tipo de males y catástrofes. No son aguijones que Dios manda. No fue Dios quien le mandó ese aguijón a Pablo, y lo voy a demostrar en el próximo segmento. Y así como no se lo mandó a Pablo, no te lo manda a ti. Continuamos. Redimido de la muerte, porque Cristo. Alabanza explosiva y poderosa palabra con los pastores y maestros Jonathan y Lisette Mesa. No está planeando bendecirme, ya me bendijo. Todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana y todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Boulevard Vildoso, la 311, entre Bachilleres y Amatista. Antes Bodega Volumen. Le esperamos a usted y a su apreciable familia. Redimido. Redimido de la muerte, porque Cristo. Bien amigos, continuamos hablándote un poco más de lo mucho que hay que aprender de la Biblia, la palabra de Dios. Recuerda, hoy martes nos toca el tema de la bondad de Dios y te vengo explicando acerca del famoso aguijón de Pablo. Y digo famoso porque sí lo es. En muchos segmentos religiosos se maneja el término aguijón para decir que Dios manda aguijones a sus hijos. Qué terrible declaración. Entonces una enfermedad viene siendo un aguijón que Dios te mandó. Así piensan muchos. Créeme, lamentablemente la gran mayoría, por falta de conocimiento, por supuesto. Yo te mencioné algunas frases en el segmento pasado que no son bíblicas. El ayúdate que yo te ayudaré, el no se cae una hoja sin que el Padre lo permita, el que el varón es el sacerdote del hogar. Montón de frases que no vienen en la Biblia, pero que la gente las cree como un hecho. Entonces, tenemos que ser analíticos de la palabra de Dios. Dios no manda aguijones. La enfermedad sí es un aguijón, pero no viene de Dios, viene del diablo. Eso hay que entenderlo. Y te lo hemos estado enseñando en tu programa Redimidos, que Dios nos ha concedido el privilegio, y gracias a las aportaciones de mis hermanos redimidos, estos programas se han hecho una realidad. Esto no es tan solo porque alguien ha estado orando que se abran los medios de comunicación. No, dice la Biblia en Eclesiastés que el dinero sirve para todo. Y gracias a Dios por mis hermanos redimidos que han entendido ese principio, que es más que orar. Entonces dice, el dinero sirve para todo. Y gracias a Dios, el dinero ha abierto esta puerta. Por supuesto, es dinero que viene de gente ungida, de gente que ama a Dios y que está sembrando para la obra de Dios. Y por eso estamos aquí, gracias a Dios. Entonces,
estamos enseñándote la verdad para que entiendas. Tú que estás pasando por algún problema, no es un aguijón que Dios te mandó. Claro que es un aguijón, pero del diablo. Veamos el caso de Pablo. Segunda a los Corintios 12, versículo 7, que aparezca en pantalla. Le voy a pedir a Dan, ahí nuestro editor, que nos edita, ¿verdad?, los programas de televisión, que aparezca Dan ahí en pantalla. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones. Hasta ahí, por favor. Pablo tenía grandes revelaciones. De hecho, las revelaciones que tu servidor Jonathan Mesa enseña en estos 10 años de ministerio aquí en Hermosillo son las revelaciones que Dios le dio a Pablo. Por supuesto que sí. Pablo echó el fundamento y estamos nosotros desarrollando esas revelaciones de Pablo, ya comparándolas con versículos en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo dice ahí que para que la grandeza de las revelaciones, esas grandes revelaciones. ¿Qué revelaciones dio Pablo? La justicia. Pablo habló de que somos la justicia de Dios. Ya pasó el tiempo que la gente dice: no somos nada, somos pecadores, somos gusanos, somos indignos. No, Pablo en el Nuevo Pacto nos dijo, ahí en 2 Corintios 5:21, que nosotros fuimos hechos la justicia de Dios. Nunca más te llames pecador, polvo, inútil, que no sabes, que no puedes, que no eres nadie. No, esas son frases de las religiones. Pero los que conocemos la Biblia sabemos que somos la misma justicia de Dios en la tierra. Hablemos como está escrito en la palabra. Bien, pues fue Pablo el que nos trajo esa revelación de la justicia de Dios. Fue Pablo el que trajo la revelación de que ya no hay diferencia entre varón y mujer, ahora son iguales. Fue Pablo el que nos trajo la revelación de la muerte espiritual de Jesús, ahí en Romanos 10:7. Él dijo que Cristo estuvo en el abismo. En Efesios, Pablo dijo que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, etc. Entonces Pablo nos trajo este montón de revelaciones que obviamente son revolucionarias. Y en aquel tiempo querían apedrear a Pablo, y de hecho lo apedrearon ahí en Galacia. Pues la cosa no ha cambiado mucho. Gracias a Dios que ahora estamos más civilizados. Pero sí, la gente se incomoda, especialmente los de los círculos religiosos, sea como se llame el nombre, no estoy hablando de uno en particular. Se incomodan cuando oyen estas revelaciones de Pablo, porque son las que están escritas en la palabra de Dios. Bueno, pues Pablo dice, que aparezca en pantalla otra vez, en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Deténgase ahí. Pablo está diciendo que no me exaltase, refiriéndose a su ministerio de revelación, su ministerio como apóstol. Que para que esas revelaciones no exaltaran su ministerio, porque Dios quiere exaltar el ministerio de todo aquel que enseña la verdad. Algunos han interpretado ahí que para que las revelaciones que Pablo tenía no lo exaltaran a él, como diciendo para que Pablo no se creyera mucho, para que Pablo no entrara en altivez. Algo así interpretan las personas. Ya tengo tantos años que salí de esos contextos que a veces hasta se me olvida qué interpretaciones daban de esos versículos, pero que yo recuerde, esa es la manera como interpretan, que para que Pablo no se creyera mucho, Dios le mandó un aguijón. Así que dice, concluye, ¿no? Este tipo de personas concluyen diciendo: y si tú te crees mucho, si eres altivo, te va a mandar Dios un castigo, te va a mandar un aguijón para que aprendas a ser humilde. De ninguna manera, el versículo no está diciendo eso. Veamos el versículo hasta donde habla del aguijón, que aparezca en pantalla otra vez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Date cuenta, dice me fue dado. No dice me fue dado por Dios. No. Dice me fue dado un aguijón en mi carne, y luego dice un mensajero de Satanás. El propio versículo te está diciendo que el mensajero, que el aguijón, que el dardo venía de Satanás, no venía de Dios. Dios no manda aguijones, es el diablo el que le mandó ese ataque a Pablo para que las revelaciones no levantaran su ministerio, como lo quiere hacer con el tuyo. Si tú tienes un ministerio poderoso de la verdad, pues el diablo se enoja y levanta ataques contra tu vida, contra tu ministerio. Pero no es Dios quien manda aguijones. Si usted está padeciendo, por ejemplo, una enfermedad, está padeciendo una ruina financiera, créamelo, no es Dios, es el diablo, y hay que enfrentarlo. Hay que someternos a la palabra. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo, que es el que manda los males, y de vosotros huirá. Continuamos. Redimido de la muerte, porque
¿Qué tal, amigos? Les saluda Lisette Osejo de Mesa y aquí estamos una vez más proclamando la bondad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice que lo que de Dios se conoce, eso les es manifiesto. Así es que es muy importante que conozcas un concepto claro de cómo es Dios. Simplemente, mira, hace unos días tenemos aquí en la congregación un proyecto hermoso de evangelismo todos los sábados. De hecho, probablemente lleguemos a tu casa, toquemos tu puerta para llevarte el mensaje de salvación, el mensaje del reino. Vamos a llegar allá a tu casa a ministrarte, vamos a servirte a través de intercesión, vamos a clamar a nuestro Dios allí en tu casa para pedir por tu casa, por tu familia. Bueno, este sábado que pasó en una de tantas casas que fuimos a visitar, me topé con una persona hermosísima que ama mucho a Dios, pero tiene tiempo padeciendo una enfermedad, está resistiendo la enfermedad, pero mira qué terrible, ella creía que la enfermedad era un aguijón que Dios le había mandado y me llegó a decir esto: si Dios me puso ese aguijón, está bien, yo lo amo tanto que lo recibo. Bendito sea Dios, llegó a la luz de la palabra a su hogar y le pudimos explicar que mi Dios no manda aguijones de ese tipo, ni de ningún tipo, porque Dios no manda males. Qué terrible es creer que Dios manda enfermedades. Imagínate esa mujer por tanto tiempo padeciendo la enfermedad porque creía que Dios se la había mandado. ¿Con qué autoridad, con qué firmeza se iba a enfrentar a ese aguijón que Dios le mandó si Dios se lo había mandado? ¿Con qué derecho iba a enfrentarse a la voluntad de Dios? No podía. Así es que el mal entendimiento de la palabra de Dios, no conocer a Dios como Él es, un Dios de grandeza, un Dios bondadoso, prácticamente te estorba para poder apropiarte lo que Dios realmente te da, que es la sanidad. O mejor dicho, lo que Dios ya te dio a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es muy importante que tengas un concepto claro de que Dios es bueno. Que independientemente de lo que veas, tú tienes que saber, oye, esto es bueno, pues me lo mandó mi Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea que no hay variables. No es de que probablemente sea un poquito, aquí hay una excepción. No. Dios siempre es bueno. Y el diablo desde el principio ha sido el homicida. Así es que quítate de tu mente que Dios manda males y enfrenta la enfermedad con su palabra, con la palabra de Dios. Tú puedes decirle a la enfermedad, a ese aguijón, ¿sabes qué? La Biblia dice, está escrito, la mano la pondrán sobre los enfermos y ellos sanarán. Hay una mano ungida que pondrán sobre ti, o tú mismo impones tu mano y tú declaras la palabra y la manifestación se va a efectuar en tu vida. Pero tienes que saber que ese poder, que es el Espíritu Santo, fluye por la misericordia de Dios a tu favor. Así es que qué importante interpretar bien las Escrituras. Mira, cuando tú te vayas a la palabra y veas algo medio como que Dios manda un mal, vete, escudriña la palabra y te vas a dar cuenta que hay una mala traducción a lo mejor, o simplemente estás interpretando de acuerdo al concepto que has tenido por tanto tiempo. Por eso, mira lo que Jesús le dijo a los fariseos aquí en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Malas interpretaciones son cargas que no te dejan correr en la batalla de la fe. Por eso te lo digo y te lo repito y lo enfatizo una y otra vez. Interpreta bien la Escritura, y de hecho todos aquellos que han interpretado mal y enseñan mal al pueblo diciendo que Dios manda males y que Dios prueba con algún propósito, que Dios te mata un hijo para que te agarres la onda. Todas esas personas que enseñan de esa manera van a dar cuentas delante de Dios, porque nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de representar a nuestro Dios como Él es. Por ejemplo, cuando Cristo vino aquí en la tierra, Él fue un gran maestro, Él fue el gran apóstol, Él fue el gran evangelista, el gran profeta, y Él siempre publicó que mi Padre era bueno,
que Él venía a hacer las obras de Dios. Y Él siempre estuvo sanando, Él siempre estuvo bendiciendo a la gente, porque es la labor de un hijo de Dios aquí en la tierra, justificar la bondad de Dios. Dios siempre se tiene que proclamar como Él es. De hecho, quiero terminar dando simplemente 2 pasajes hermosos para que veas que la palabra confirma que Dios siempre ha sido bueno. Aquí en el Salmo 100 dice en el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para siempre, Él siempre ha sido así. Y aquí también en el Salmo 145, en el versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas las obras de Dios son buenas. Dios es bueno. Puedes refugiarte en Él todos los días. Dios te bendice. Redimido de la muerte, porque Cristo. Estás viendo su programa Redimidos. Redimido de la muerte, porque Cristo. Bien amigos, pues el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Recuerde que mañana miércoles en este mismo horario a las 10:15 de la noche vamos a estar enseñándote acerca de la muerte espiritual de Jesús. Entonces por ahora yo me despido con esta canción que yo declaro que ya te la estás aprendiendo con nosotros. Se llama Dios es bueno y la hemos estado repitiendo con toda la intención. Si en la radio se repiten un montón de veces al día las canciones, ¿por qué no en nuestro programa repetir continuamente que Dios es bueno? Apréndase de hecho esta canción para que venga y la cante juntamente con nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Dios es bueno. Hay alguien que dice amén. Ahora arriba. Aleluya. Dígale a todo Hermosillo, a todo México y a todo el mundo que Dios es bueno. Y que se oiga la voz de los redimidos. Dios es bueno, lo cantamos. Dios es bueno, lo celebramos. Dios es bueno, no lo dudamos. Dios es bueno, y es verdad. Dios es bueno, lo cantamos. Dios es bueno, lo celebramos. Dios es bueno, no lo dudamos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, lo cantamos. Dios es bueno, Dios es bueno, No lo dudamos, Dios es bueno. y cuando pienso en su amor por mí, mi ser se llena de alabanza, y siento ganas de alabar y danzar delante de Él. Y cuando pienso en su amor por mí, mi ser se llena de alabanza, y siento ganas de alabar y danzar delante de Él. Dígame por qué. Dios es bueno, lo cantamos. Dios es bueno, lo celebramos.